Control de accesorios. Para llevar a cabo el control de accesorios, primero se debe registrar los accesorios de la máquina. Para eso nos posicionamos en Catálogos, Maquinaria, Activo Fijo. Crear el número de parte de accesorio, capturar la descripción en español, descripción en inglés, unidad de medida, familia, costo utilitario dólares, peso neto libras, país de origen, fracción arancelaria americana de importación y exportación, fracción arancelaria mexicana de importación y exportación y por último marcar el checkbox, indicar si es accesorio. Esto para que el número de parte se habilite para asignar como accesorio a la maquinaria. Al término de la captura, oprimir el icono de aceptar para guardar la información. Teniendo capturado el accesorio, ahora se debe crear el número de parte de maquinaria. Capturar el número de parte de maquinaria, capturar la descripción en español, descripción en inglés, unidad de medida, costo unitario dólares, familia, peso neto libras, país de origen, fracción arancelaria americana de importación y exportación, fracción arancelaria mexicana de importación y exportación, y hay que posicionarse en la pestaña accesorios, capturar el número de parte de accesorio creado anteriormente, seguido de la cantidad de piezas que se contiene en la maquinaria. Al término de la captura, oprimir el icono de aceptar para guardar la información. Teniendo el catálogo capturado, se debe realizar la importación de la maquinaria. Para eso nos posicionamos en el menú de importación, Packing List de importación. Se captura el folio de Packing List, elegir el código del proveedor, fecha de la creación del Packing List, elegir tipo de mercancía maquinaria, tipo de importación temporal o virtual según corresponda a la operación. Moneda en dólares, seleccionar clave agente aduanal, seleccionar Incoterm, capturar la cantidad de maquinaria a importar, elegir o capturar el número de parte de la maquinaria. Al término de la captura, hay que oprimir el icono de aceptar para guardar la información. Crear la factura para asignar el packing list realizado. Para esto nos posicionamos en el menú de importación, factura de importación. Se captura el folio de la factura, se captura la fecha de realización de la factura, hay que elegir el tipo de mercancía, maquinaria, elegir tipo de importación temporal o virtual según corresponda a la operación, elegir clave de pedimento AF o B1 según el tipo de operación, elegir la clave del agente aduanal, elegir el régimen de la operación, capturar o elegir la clave del proveedor. En la parte de abajo hay que seleccionar el folio de Packing List que le corresponde a la factura. Al término hay que oprimir el icono de aceptar para guardar la información. Por último, se debe de ligar la factura al pedimento de importación. Para esto, nos posicionamos en el menú de importación, asignación de factura a pedimento. Capturar el folio del pedimento, seguido del tipo de cambio, elegir la fecha de entrada y de pago del pedimento, elegir la clave de pedimento AF o B1, elegir el tipo de importación temporal o virtual según corresponda, elegir la clave del agente aduanal y en la parte de abajo seleccionar el folio de la factura correspondiente al pedimento. Al término de la captura, se oprime el icono de aceptar para guardar la información. El reporte que se utilizará para saber en qué pedimento de importación se ha importado un accesorio es el que se encuentra en el menú de Reportes Generales, Historial Saldo de Accesorios. Se coloca un número de parte, se oprime el icono de pantalla para desplegar la información. En este reporte se mostrará el número de pedimento, cantidades importadas, la cantidad actual. Si existe una exportación, se identifica el folio de la factura exportada. Con este reporte se podrá revisar si efectivamente se cuenta con el saldo del accesorio para realizar la exportación a reparación. Para realizar la exportación del accesorio, primeramente se debe crear el Packing List de exportación. Para esto nos posicionamos en el menú de exportación, Packing List de exportación. Se captura el folio del Packing List, elegir la fecha del Packing List, seleccionar el tipo de mercancía, maquinaria, seleccionar el tipo de exportación directa, moneda dólares, capturar el código del cliente, capturar el código del destino, seleccionar el código del agente, elegir la clave de Incoterm, capturar la cantidad de accesorio a exportar, capturar o elegir el número de parte del accesorio. Al término de la captura, se oprime el icono de aceptar para guardar la información. Crear la factura para asignar el Packing List realizado. Para esto nos posicionamos en el menú de exportación, facturas de exportación. Se captura el folio de la factura. Hay que capturar la fecha de realización de la factura, elegir tipo de mercancía maquinaria, elegir tipo de exportación directa, elegir clave de pedimento BO, elegir la clave del agente aduanal, elegir el código del cliente,
elegir el código de destino, elegir el tipo de régimen y en la parte de abajo seleccionar el folio del packing list que le corresponde a la factura. Al término de la captura hay que oprimir el icono de aceptar para guardar la información. Por último, se debe de ligar la factura al pedimento de exportación. Para esto, nos ubicamos en el menú de exportación, asignación de factura a pedimento, capturar el folio del pedimento, seguido el tipo de cambio, elegir la fecha de entrada y de pago del pedimento, elegir la clave de pedimento BO, elegir el tipo de exportación directa, elegir la clave del agente aduanal y en la parte de abajo hay que seleccionar el folio de la factura correspondiente al pedimento. Al término, se oprime el icono de aceptar para guardar la información. Para realizar la descarga del accesorio, nos posicionamos en el menú de exportación Packing List de exportación. Se oprime el icono de validar. Se captura el folio del Packing List en el campo lista inicial y final. Únicamente se marca la opción de descargas directas a pedimentos. Se oprime el icono de aceptar. Se mostrará otra ventana donde se podrá visualizar los pedimentos de importación disponibles para descargar. Se selecciona el pedimento a descargar, se oprime el icono de aceptar y se ejecutará el proceso de descargas. Al final mostrará una ventana donde se oprimirá el icono de pantalla para visualizar la descarga. En este reporte se puede visualizar el folio del Packing List de exportación, el número de pedimento de importación afectado, el valor del número de la maquinaria completa afectada. La cantidad se mostrará en 0 porque únicamente descarga el valor y el número de parte de la maquinaria completo. Con este proceso se cierra el ciclo del control de accesorios.